Cuando pensamos en la historia de la ciencia, nos vienen a la cabeza nombres como Galileo o Newton, ¿verdad? Son los gigantes. Pero, ¿y si os dijera que hubo un sacerdote, uno que a menudo pasa desapercibido, que les preparó el terreno a los dos? Pues hoy vamos a hablar de él, de Pierre Gassendi, el hombre que se atrevió a plantar cara a la física de su tiempo con unas ideas que sencillamente lo cambiaron todo. Para entender bien a Gassendi, lo mejor es empezar por el principio, y su principio nos lleva directos al mar Mediterráneo, a uno de los experimentos más ingeniosos y elegantes que se han hecho nunca. A ver, hay que ponerse en situación. Esta era la gran pregunta del siglo XVII. Si la Tierra, como ya había dicho Copérnico, está girando a toda velocidad, ¿por qué cuando un objeto cae, pongamos una manzana de un árbol, no aterriza varios metros más allá? Era un rompecabezas tremendo. Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista. Gassendi no era de los que se conformaban con discusiones filosóficas en un despacho. No, no. Él era un hombre de acción, un pensador práctico que estaba convencido de que las respuestas estaban ahí fuera, en el mundo real, y no solo en los libros antiguos. El plan era simple, pero brillante. Una galera era de lo más rápido que había en la época, así que era como tener un laboratorio en movimiento perfecto. La gran pregunta era, ¿el hecho de que el barco se mueva a toda pastilla afectará a cómo cae la bola? A ver, según la física de Aristóteles, que era lo que se estudiaba en todas partes, la respuesta estaba clarísima. El movimiento horizontal del barco y el vertical de la bola eran dos cosas totalmente separadas. Así que la bola, lógicamente, tenía que quedarse atrás. No había duda. Es que aquí está el meollo de la cuestión de todo el siglo XVII. Por un lado, tenías siglos de ideas basadas en la lógica pura, en la filosofía. Y por otro, un método nuevo, atrevido, la experimentación. Lo que hizo Gassendi no fue solo una prueba, fue un desafío en toda regla a cómo se entendía el mundo. ¿Y qué pasó? Pues pasó lo que nadie se esperaba. Lo que lo cambió todo. Para sorpresa de todos los escépticos, la bola caía una y otra vez, justo en la base del mástil, como si el barco estuviese completamente parado. La conclusión era inevitable, la física de Aristóteles estaba mal. El punto clave es este. Gassendi acababa de demostrar de una forma súper elegante el principio de inercia. La bola no se olvidaba de que iba en un barco. No. Compartía su movimiento hacia adelante, llevaba esa inercia con ella mientras caía. Brutal. Pero, ojo, que esto de la inercia era solo una parte de la guerra. La gran batalla de Gassendi era contra una idea mucho, mucho más grande, la de cómo era el espacio en sí. Para que nos hagamos una idea, para la gente de la época educada con las ideas de Aristóteles y Descartes, el concepto de vacío era un imposible, no tenía lógica. Creían que el universo era lo que llamaban un plenum, algo así como una gelatina cósmica gigante que lo llenaba todo, sin dejar ni un solo hueco. Es que el contraste entre las dos ideas es abismal. Por un lado, un universo denso, lleno, continuo. Y por otro, la visión de Gassendi, que hoy nos parece normal, pero que entonces era radicalísima. Un espacio inmenso, casi todo vacío, con pequeñas partículas de materia flotando por ahí. Claro, para defender que el universo estaba mayormente vacío, Gassendi necesitaba explicar de qué estaba hecha la materia que sí había en él. ¿Y dónde encontró la respuesta? Pues mirando hacia atrás, muy atrás. No tuvo que inventar nada nuevo, no. Lo que hizo fue casi un trabajo de arqueología intelectual. Se fue 2000 años al pasado y rescató una de las ideas más potentes y polémicas de la antigua Grecia, el atomismo, una teoría que la filosofía y la Iglesia habían enterrado durante siglos. Para Gassendi, todo, absolutamente todo, desde una roca, una planta o una estrella, estaba compuesto por estos pequeños ladrillos indivisibles, partículas eternas moviéndose sin parar por un espacio completamente vacío. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque no se limitó a copiar a los griegos. Se dio cuenta de que los átomos no tenían por qué ir solos, que podían juntarse. Y hasta usó la palabra molécula para hablar de estos grupos de átomos, un adelantado a su tiempo. Y la descripción que hacía de ellos es que es casi poética. Se imaginaba, por ejemplo, que el sabor agrio venía de átomos con puntas y el sabor dulce de átomos redonditos. Y para que se unieran, pensaba que tenían una especie de ganchos y corchetes. Una maravilla. Claro, llegados a este punto, la pregunta es inevitable. ¿Quién era este hombre? O sea, ¿cómo es posible que un sacerdote católico estuviera defendiendo ideas tan radicales, que sonaban casi a materialismo puro? Pues para entenderlo hay que echar un vistazo a su vida. Su vida es fascinante por esa dualidad. Por un lado, un sacerdote devoto, por otro, un científico revolucionario. Y desde su cátedra en París se convirtió en una de las voces más críticas y potentes contra el dogmatismo científico que imperaba en la época. Bueno, y entonces, ¿por qué es tan importante que recordemos a Gassendi? ¿Cuál fue su impacto real en la historia?
Su legado es inmenso y se basa en dos pilares. Por un lado, su famoso experimento en la galera, que fue un golpe mortal para la física antigua y demostró la inercia. Y por otro, quizá más importante todavía, rescató del olvido la idea de los átomos, una idea sin la que la química y la física modernas sencillamente no existirían. Él puso los cimientos, y sobre ellos construyeron genios como Newton. Y esta es la clave de todo. Al volver a poner el vacío sobre la mesa, Gassendi, literalmente, hizo espacio en el universo. Creó un escenario vacío donde la gravedad de Newton podía actuar a distancia y donde los átomos podían moverse con libertad. Sin el vacío de Gassendi, la física de Newton no habría sido posible. Y quizá esa es la lección final que nos deja su historia, que a veces para dar un gran salto hacia el futuro hay que tener la valentía de mirar hacia atrás y rescatar una buena idea que se había quedado olvidada. Gassendi lo hizo y, al hacerlo, nos ayudó a construir el mundo que conocemos hoy.